¿Qué es la diabetes? Azúcar en sangre. ¿Cómo funciona esto? En principio, todos los carbohidratos que tomamos, es decir, todos los alimentos que vienen de la tierra, lo que se mueve son grasas y proteínas, lo que nos viene de la tierra son hidratos de carbono. Todos los hidratos de carbono, cuando llegan al sistema digestivo, se transforman en glucosa, se absorben como glucosa y se utilizan como glucosa, que es la fuente energética que tiene el cuerpo. Para utilizar esa glucosa tenemos que conseguir que la glucosa entre dentro de las células, que recordáis que es después dentro de la mitocondria donde se va a metabolizar y va a producir ATP. Y para llevárselo hasta la célula necesitamos una molécula que es la insulina. En el páncreas, después, una vez que lo llegas a las células, tienes también la enzima transportadora de la glucosa a través de la membrana celular. Pero al acercar esa glucosa a la célula, necesita que se una a la insulina. La insulina es una proteína muy pequeñita, de las más pequeñitas que hay, tiene solamente 51 aminoácidos. Y recordáis que las proteínas son unos monstruos que se están continuamente moviendo. En esos movimientos se acopla a la glucosa, lo conduce hasta la célula y en la célula después la enzima transportadora de la glucosa la va a conseguir meter dentro de la célula. La insulina la produce el páncreas y la produce unas células especiales del páncreas, que son las células beta, que están en el islote de Langerhans y que están en el centro del páncreas. Es curioso que la circulación sanguínea en el páncreas también es centrípeta, es decir, llega hasta el centro del páncreas, donde están los islotes de Langerhans, donde están las células beta, y de ahí se va hacia el exterior. Eh, entonces, en principio, nos falla esa insulina. Tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 ocurre en los jóvenes, en los chicos, generalmente casi siempre antes de los 20 años. Hay algunas que se producen también en los adultos, pero son mucho menores. La diabetes tipo 1 es el 10% o menos de las diabetes y realmente dicen, ahora hablaremos de ello, que es una enfermedad autoinmune, es decir, hablaremos de este autoinmune que nosotros nos atacamos a nosotros mismos. Es decir, en principio, cuando se es joven, hay dos periodos muy importantes, que es de los 4 a los 7 años. Recordemos que está empezando a madurar el sistema inmunológico y después de los 11 a los 14 se produce la maduración también sexual y la evolución sexual también. En esas dos edades hay un pico importante de las enfermedades de los diabéticos, pero después se producen también en cualquier edad. ¿Qué ocurre? Hay un ataque muy importante con un aumento muy grande del estrés oxidativo. Ese ataque se produce por una reacción del sistema inmunológico que reacciona ante un antígeno. Es decir, hay algo que nos entra de fuera y que en principio nos hace mucho daño. El sistema inmunológico reacciona ante este ataque, se producen muchos anticuerpos que secundariamente atacan a las células beta pancreáticas. Y ese ataque destruye hasta el 90% de las células pancreáticas. Entonces, la diabetes tipo 1 es insulino dependiente, tiene que inyectarse insulina, es de por vida. El 90% de las células se han destruido, produce muy poquita insulina y va a depender ya de la insulina el resto de sus días. ¿Qué es ese ataque? Pues veréis, se le da mucha importancia a los virus, se le da mucha importancia a infecciones bacterianas. Con los virus hace falta decir nada más que una cosa, y es que dicen que quedan unos 320.000 virus por descubrirse solamente en los mamíferos. Es decir, que si conocemos 30 o 40, que dicen que conocemos, que es todo muy discutible, pues tenemos 320.000 que todavía no se han descubierto. Con respecto a las bacterias, para que dos bacterias sean de la misma familia, se requiere solo que el 70% de su genoma, de su ADN, sea similar. Es decir, el 70% de su ADN, siempre digo que tenemos cerca del 98 y pico, casi 99 de nuestro ADN similar al simio y tenemos ligeras diferencias con el simio. Es decir, 70% no es ni siquiera decir que todos los chinos son así, todos los japoneses son así o todos los negros son así. No, es que no quiere decir absolutamente nada. Metemos en el mismo saco a un montón de bacterias por el simple hecho de ser redondas o tener un pelo. Es decir, que sabemos también muy poquito de ellas. Pero después tenemos los xenobióticos. Y los xenobióticos sí es importante. Son
a proteínas extrañas que vienen del exterior, que no forman parte de nuestro cuerpo y que despiertan una reacción muy importante del sistema inmunológico. ¿Por dónde entran esas proteínas extrañas? Hombre, yo te diría que el 90 y tantos por ciento por el sistema digestivo. Nos entran por la boca a través de los alimentos. Eh, y esto es un poquito, veréis, es que sabéis el problema, es que la diabetes, tanto la uno como la 2, pero la uno más, desde los años 80 del siglo pasado hasta ahora, se ha duplicado y va camino de triplicarse en muchos sitios. Es decir, es que está aumentando una bestialidad. ¿Por dónde entran estas xenobióticos y estos tóxicos que después nos montan esta reacción tan grande del sistema inmunológico que va acompañada de un aumento muy grande de radicales libres y que vamos a analizar un poquito el porqué? Bueno, a través de la alimentación. Tenemos cuatro tejidos en el cuerpo, fundamentales: los epitelios, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. Y el epitelio es lo que cubre todo el cuerpo, tanto por dentro como por fuera, y lo aísla del exterior. Tenemos la piel es un epitelio, las mucosas es un epitelio, el epitelio respiratorio, y después tenemos el epitelio intestinal. El epitelio intestinal está formado por los enterocitos. Los enterocitos son las células, para mí, más especializadas que hay en el cuerpo. De ellas depende el sistema inmunitario, depende el reconocimiento de todos estos productos que ingerimos y que después tenemos que defendernos de ellos, y sobre todo depende el que se absorban los alimentos de una forma o de otra. El epitelio intestinal, esos enterocitos, son células unidas muy fuertes, una entre otras, y esa unión hace que solamente se absorban los alimentos cuando están ya muy degradados. Ya comentábamos que en principio los hidratos de carbono como glucosa, las grasas como ácidos grasos libres y las proteínas se degradan en sus aminoácidos que las componen y se pueden absorber como péptido simple, a veces como dipéptidos más rápidamente, el caso de la cistina, y muy rara vez como tripéptidos, pero no más. Una molécula, por ejemplo, 51 aminoácidos que tiene la insulina, pues se tiene que fraccionar en sus aminoácidos, pero sobre todo las titinas musculares, que son 34.000 aminoácidos, se fraccionan en los 34.000 aminoácidos y se absorben como aminoácido simple. ¿Por qué se puede alterar esa absorción? Hay muchos problemas, pero porque, claro, estas células están unidas unas a otras. Después hablaremos de la diabetes tipo 2, ahora estamos con la diabetes tipo 1. Están unidas unas a otras muy fuertemente, pero se renuevan cada 36 horas. Cada 36 horas todas las células digestivas mueren, caen a la luz intestinal y hay otras que las reponen. La manipulación genética de los alimentos ha sido bestial y yo creo que en gran medida se debe al aumento tan enorme de enfermedades. Creo que en los 70 del siglo pasado, lo que 60, 70, 80, lo que más adultera, que cuando se empieza con la manipulación genética, lo que más adultera con diferencia es el trigo. Y además, una proteína del trigo que es el gluten. Es frecuente que la diabetes se asocie con enfermedad celíaca y con otro montón de problemas. Esas proteínas, ahora vamos a ver por qué, que se absorben a nivel intestinal, provocan una reacción inflamatoria muy grande en todo el cuerpo, con un aumento enorme de radicales libres, y no solamente se van a morir las células betas pancreáticas, sino que sabéis que aparte de esto, estas personas, es muy frecuente, ya veremos un poquito más por qué, que después tengan retinopatía diabética y queden ciegos, vasculopatías diabéticas, y no solamente tengan úlceras en piernas que no le cierran, sino que terminan con amputaciones de los miembros inferiores, nefropatías diabéticas, y muchos de ellos terminan en diálisis, neuropatías diabéticas, terminan con muchísimos problemas cerebrales y psicológicos, muchísimos más infartos y muchísimos problemas más vasculares. Es decir, no es solamente el páncreas el que se afecta a todo el cuerpo y la circulación en todo el cuerpo, y la vasculitis, la inflamación de los capilares, también afecta a todo el cuerpo. Es decir, no pensemos que la diabetes es una enfermedad del páncreas, es una enfermedad sistémica que afecta a un montón de órganos. Me gustaría leeros un poquitín. En el siglo XX, la selección genética activa y la manipulación genética directa ha modificado enormemente las variedades del trigo originales, pasando de unos pocos granos con escaso contenido en gluten
a grandes cosechas de trigo muy enriquecidas con gluten. Actualmente el gluten representa el 80 al 90% del total de las proteínas del trigo, cuando antes era algo escasísimo. Si sigo leyendo un poquito este tema, pues más adelante me dice, el gluten está formado por proteínas llamadas gluteninas y gliadinas, 90% de las proteínas son gliadinas. La gliadina es la fracción soluble en alcohol gluten y contiene la mayor parte de los productos que resultan tóxicos para las personas con predisposición genética. Pero, asimismo, provoca aumento de la permeabilidad intestinal, involucrada en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, cáncer, infecciones y alergias. Independientemente de la predisposición genética, es decir, tanto celíacos como no celíacos, los demás cereales, por su proximidad, contienen también péptidos tóxicos homólogos. Y nos estamos refiriendo a la cebada con las ordeínas, al centeno con las secalinas, a la avena con las aminas, y todos los cereales han sido manipulados para meterle una serie de tóxicos que lo que van a hacer es aumentar esa permeabilidad intestinal. Cuando aumenta esa permeabilidad intestinal, ya esas proteínas, que son las que nos van a dar las alergias, ya no se absorben como péptidos simples, dipéptidos o tripéptidos, ahora se absorben moléculas importantes de proteína que van a provocar reacciones inmunológicas muy importantes en el cuerpo. Ya hemos comentado muchas veces cómo las proteínas tenemos que formarlas nosotros en nuestras células. No podemos tomarla del exterior. Cuando tenemos que tolerar proteínas extrañas por un trasplante de órganos, riñón, corazón, hígado, tenemos que tomar inmunosupresores de por vida porque nuestro sistema inmunológico tiende a destruirlas. Eso pasa cuando aumenta la permeabilidad intestinal y se absorben estos complejos proteínicos o estos complejos de aminoácidos mucho mayores, cuando se aumenta esa permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es verdad que muchas veces la flora bacteriana que tiene toxinas alcalinas y cosas por el estilo puede provocar una reacción inflamatoria intestinal porque absorban más de la cuenta. Pero para mí son tóxicos extraños, principalmente toda la alteración genética de alimentos y especialmente de los cereales y muy especialmente del trigo, lo que me provocan que se absorban macromoléculas que van a despertar esa reacción del sistema inmunológico tan grande. Bien, una vez que se ha despertado esta reacción autoinmune, secundariamente, y que se despierta para pelearse contra estos tóxicos que han entrado en el cuerpo y que no deberían de haber entrado, gracias a este aumento de la permeabilidad, a la manipulación genética que nadie me quita de la cabeza que no pueda estar intencionada. Es decir, no sabía lo que hacían, no, es que me temo que sí sabía lo que hacían. Entonces, una vez que se aumenta la ingesta de estas partículas, claro, claro que se dispara todo. Se dispara la diabetes y el cáncer y todo tipo de enfermedades autoinmunes y todo tipo de mierdas. Bueno, cuando se ha despertado esta historia, volvemos a decir, ¿se afectan las células beta pancreáticas? Sí. Y se afectan las células de la retina. Y tenemos la retinopatía diabética y la del riñón. Y muchísimos terminan en diálisis y absolutamente todo el cuerpo. Y toda esa reacción inmunológica, esa inflamación, esa vasculitis, esa inflamación de los capilares, se produce con un enorme aumento de radicales libres. No existe inflamación, no existe nada que no curse con un aumento de radicales libres. Y sobre todo cuando hay una alteración del sistema inmunológico. Ya os podéis imaginar lo que viene todo después. Ya no es que el glutatión sea lo más abundante o donde más se encuentre es a nivel de hígado, a nivel de páncreas también, a nivel de riñones, a nivel de pulmones, a nivel cerebral. Es que el mayor protector que tenemos contra todos estos, porque, hombre, una vez que se ha producido esa diabetes, pues tiene que ponerse insulina de por vida. Pero afortunadamente a estas personas que les entra cuando son bastante pequeños, les enseñan mucho a controlarse la glucemia. Le enseñan mucho a ellos pincharse la insulina, ver la que necesitan, etcétera, etcétera. No es como antes que estos pacientes tenían un final horrible por... No, no, los niños diabéticos les enseñan muchas cosas.
y les enseñan a controlar perfectamente su alimentación y su glucemia. Y su ejercicio físico, también que es fundamental, veremos ahora. ¿Qué es lo que nos quedaría? Prevenir los efectos secundarios de la diabetes, prevenir toda esta retinopatía diabética y todas las cosas que le van a ocurrir después con los años, que después llegan a los 60 y a los 70 y tienen mucho más infartos y mucho más problemas que el resto de la población. Es decir, claro que en estos casos para mí inmunocal sería fundamental. Y si no tenemos problemas, si es una persona joven, pues claro que me metería con una dosis de mantenimiento de 2 sobres, pero a lo más mínimo subo a 2 batidos al día. En casos graves subo a 3. Ya bajaré cuando se encuentren mejor. Y va a influir mucho. Algún día tendremos que hacer algún estudio importante de cómo identificar clínicamente con pruebas sencillas el estrés oxidativo de cada uno. Va a depender mucho del estrés oxidativo de cada persona, pero prefiero pasarme que quedarme corto. Ya me vendré abajo cuando todo se normalice y cuando el paciente esté perfectamente. Un batido, me tomas a la semana, a los 10 días, 2 batidos durante 1 o 2 meses y ya después bajaremos una dosis de mantenimiento. Hay un problema y es que está claro que han entrado en el cuerpo una serie de tóxicos que han provocado esta reacción tan enorme del sistema inmunológico y esos tóxicos se han almacenado en el hígado, en el páncreas, en el tejido graso. Cuando damos inmunocal podemos liberar esos tóxicos. Ya hemos dicho que es el mayor quelante que existe. Entonces, al eliminar esos tóxicos, hay gente que le da un poquito de miedo porque le aumenta, le descompensa un poquito esa diabetes. Le puede aumentar un poquito la glucemia, sí, temporalmente, poca cantidad. Después tiende a normalizarse, incluso a bajar. Bueno, si le da miedo, pues empecemos más despacitos. Un diabético que se está controlando, pues empieza con un sobrecito azul, súbeme en 3 días a un sobre azul y medio plata. Súbeme 3 días después a un sobre azul y medio plata por la mañana y uno azul por la tarde. Súbeme ya pues otros 3 días después a un sobre y medio plata por la mañana y un azul y medio plata por la tarde con un booster verde. Y ahí nos vamos a mantener. Oye, que lleva un mes, estoy muy bien, etcétera, etcétera. Pues baja una dosis de mantenimiento de un azul y un plata por la mañana y ya está. Oye, que es que en principio el hombre está fastidiadete porque ha tenido una úlcera que le ha costado cerrar. A esta gente le tienen unos cuidados con cualquier pequeña heridita, cualquier pequeño granito, con rascarse con 20.000 historias, porque después todo le va a cicatrizar muy mal. Entonces, a la más mínima, no, a la más mínima llevo un mes o 2 meses con un azul y un plata por la mañana y un azul y un plata por la tarde. Ya bajaré después a la dosis de mantenimiento cuando estemos convencidos que ya esté esa persona completamente bien. Más cosas con la diabetes tipo 1. Bueno, son pacientes que le han entrado cuando son jóvenes, se ha destruido el 90% de las células pancreáticas, necesitan tomar insulina de por vida y nosotros lo que vamos a hacer con nuestros tratamientos, principalmente lo que más me importa es prevenir los efectos secundarios de ese ataque, dicen, de nuestro sistema inmunológico porque somos tontos y nos lo atacamos a nosotros mismos. No, el sistema inmunológico se altera porque le hemos metido cosas de fuera, mierdas de fuera que no tendrían que entrar y que se defiende de estas cosas de fuera y secundariamente nos atacamos a nosotros. Muy bien, pues después haremos preguntas y hablaremos más cosas, pero vamos a empezar con otra cosa muy interesante que es la diabetes tipo 2. Eso es completamente diferente. Realmente en los últimos 100 años, que se ha disparado y se está disparado, la diabetes tipo 2, primero, supone el 90% de la diabetes. Segundo, las células pancreáticas, estas células beta que producen la insulina, se atrofian un 30, 40 o 50%, pero no el 90%. Siguen estando funcionales muchas de ellas. El problema es que muchas otras cosas hacen que haya un 5 o un 10% que todos los años van también muriendo y entonces van a peor. Pero veamos un poquito el porqué. Eh, Está claro que el problema que hay es que en los últimos 100 años han aumentado la cantidad de hidratos de carbono en la dieta una animalada y en los últimos años no te quiero ni contar.
es que con ese gluten, que es lo que hace que el pan sea esponjoso, quería leeros algo más, perdón, del gluten, porque me decís, muy bien, pues entonces dejamos de tomar gluten y se soluciona el problema. Y digo, sí, esto es la selección genética, la permeabilidad intestinal. Dice, ya no tomamos en los alimentos más gluten. Desde luego, cuanto menos el gluten no es solamente para los celíacos, que hay muchos diabéticos que tienen al mismo tiempo enfermedad celíaca. Nos sienta mal a todo el mundo. Pero por si acaso, y además es lo que más se utiliza a nivel de alimentación, pues como a nivel de una escalidad enorme. Entonces, por si acaso, el gluten también se emplea, ya de paso, en la fabricación de productos farmacéuticos. Nadie duda de que esto de la alimentación y las farmacéuticas tienen una relación muy estrecha, incluyendo medicamentos recetados y de venta libre, gargarismos, colutorios, suplementos vitamínicos y minerales, no sé qué hace ahí el gluten, productos a base de plantas medicinales, no sé qué hace ahí el gluten, suplementos dietéticos, vendas adhesivas, esparadrapos, tiras adhesivas sanitarias, todo tipo de productos cosméticos y de cuidado personal, barra de labios, bálsamos y brillos labiales, pasta de dientes, enjuagues bucales, productos para el cuidado de la piel, el cabello, piensos y alimentos para animales de granja y mascotas, champús y pasta de modelar para niños como el Play-Doh. ¿Qué hace el gluten en todos estos productos? No vaya a ser que piensen que realmente pues le está dando muchísimo dinero y entonces ¿para qué lo van a quitar? En fin, esto era en cuanto a la diabetes tipo 1. Perdonadme que estábamos ya con la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 hemos aumentado muchísimo el consumo de hidrato de carbono y pasa algo muy sencillo. Metemos hidrato de carbono, el páncreas segrega insulina, que la lleva a las células, pero llega ya un momento que el páncreas no suministra suficiente insulina porque se ha agotado de tanto trabajar para segregar insulina por la cantidad de hidrato de carbono que tomamos. Porque es que la verdad es que antes no había ni esta bollería, ni esta pastelería, ni todas estas historias. Antes estaba el animal que matabas o la verdura que cogías del campo. No había. Y además la dieta era grasas, proteínas y los hidratos del carbono eran simplemente esto, simplemente verduras, frutas y verduras. No había toda esta pastelería que hay ahora. Entonces, estamos continuamente estimulando al páncreas, estimulando al páncreas, estimulando al páncreas, y el páncreas llega un momento en que se cansa. Y entonces ya no se segrega suficiente insulina para conseguir que todos estos hidratos de carbono entren en las células. Bueno, pues tenemos dos posibilidades. Una, le damos insulina para que eso consiga que esos hidratos de carbono lleguen a las células y entren, y seguimos tomando esa bollería, esa pastelería, esos helados, esos dulces, esa glucosa, esa fruta. Fijaros que la glucosa nunca ha formado parte de la alimentación humana. Las únicas fuentes de fruta dulce, o sea, de dulce que había era la miel y la fruta, pero no existía la glucosa como tal. Se incorporó en el siglo XVIII junto, además con la industria del chocolate. Cuando se calienta el chocolate se le empieza a añadir el azúcar de la caña de azúcar y ahora mismo está disparado el consumo del azúcar. Podremos hacer dos cosas. Una es dar insulina para conseguir que esa glucosa llegue hasta la célula. Dos, limitar el consumo de esa glucosa, de esos hidratos de carbono. La mayoría de las veces tú haces una dieta keto basada en proteínas y grasas y te carga la diabetes tipo 2 en 6 meses. Está claro que cuando ha habido esas alteraciones en la nutrición, el problema que tenemos es que es diferente. Veréis, la diabetes tipo 1 se caracteriza por las tres P's: la poliuria, orina mucho para eliminar todo ese azúcar que no llega a la célula; la polidipsia, beben mucho por ello; y la polifagia, se hinchan de comer. Y sin embargo están delgados, porque la célula no le cuesta trabajo metabolizar esa glucosa. En la diabetes tipo 2 no. Ahí tenemos un exceso de glucosa que no podemos meter dentro de las células, y entonces por la glucogénesis de novo, por la lipólisis de novo, perdón, ese exceso de azúcar llega al hígado, se transforma en grasa y se almacena. Entonces sí puede ser, sí es más frecuente que tengamos cierta obesidad, porque esta glucosa que no estamos utilizando la estamos almacenando en forma de grasa. Eh, no nos engordan las grasas.
ni las proteínas. Nos engorda el exceso de hidrato de carbono, el exceso de glucosa. Es el que se va a transformar en una grasa de reserva. Entonces, ya te digo, podemos hacer dos cosas. Una, seguir dando la misma comida, los mismos helados, los mismos dulces. Y después, a partir de ahí, el paciente se pone insulina cada vez más para conseguir que esa glucosa entre dentro de las células, o bien limitamos la ingesta de glucosa. ¿Cuánto lo vamos a limitar? Hombre, yo diría que al principio, en una diabetes tipo 2, yo aconsejaría una dieta keto por lo menos durante 6 meses, grasas y proteínas, fuera la glucosa. Dejemos en reposo el páncreas, se acaba la diabetes tipo 2. Se acaba. Eh, después tendrá que ser una dieta muy pobre en hidrato de carbono y muy rica en proteínas y grasas. Más cosas, sí, está claro que la diabetes tipo 2 me pasa exactamente lo mismo. Esa glucosa en exceso y esos problemas alimenticios me van a provocar lo mismo. Inflamaciones vasculares, inflamación del endotelio vascular y entonces todo me pasa otra vez igual. Es decir, que son pacientes con muchísimo más problema de infecciones, muchísimos problemas vasculares, con más infartos, con más derrames cerebrales, que terminan más en diálisis, que terminan más, que tienen problemas de todo tipo, que quedan más ciegos, que muchísimo. Y todo es igual, todo es por un exceso de radicales libres que se producen por todas las alteraciones antes que ha habido de metabólicas o del tipo que sea. ¿Se os ocurre algún paciente mejor a nivel preventivo para utilizar ese, ese inmunocal, ese potenciador del glutatión, que al fin y al cabo es el mayor neutralizador de radicales libres y antioxidantes que conocemos? No se me ocurre. Si yo pudiera escoger solo un paciente para darle inmunocal, yo indudablemente escogería a los diabéticos. Número uno. Y los diabéticos tipo 2 me pasa exactamente igual, se están controlando el azúcar, a veces esa función quelante, eliminador de xenobiótico y de metales pesados y todo del inmunocal, puede ser que durante 1 o 2 semanas, 3 semanas, uy, es que se me ha aumentado un poquito el azúcar. Para, sube poquito a poco, estás eliminando tóxicos más rápidamente. En menos de un mes se está normalizado e irá a la baja. Hay dos matices más para esto. El primero es que tenemos un tercer tipo, la diabetes gestacional, que ocurre en el quinto, sexto, séptimo mes del embarazo, ¿verdad? Por el metabolismo del niño y la demanda de nutrientes del niño. Es temporal, es temporal. Se tiene el parto y se acaba la diabetes. A veces tienen que tomar algún antidiabético oral pequeño y desde luego inmunocal. Y luego neutralicemos los radicales libres, que le da miedo, ¿no? Que es un producto natural, que se informen, no les se les va a quitar el miedo porque vosotros le digáis que no hace nada, no, infórmate que te merece la pena. Pero esa, yo digo, es una diabetes de 2 o 3 meses y después acaba. Y la otra cosa interesante es que es verdad que cada vez se está descubriendo más que hay células madre pluripotenciales en el páncreas que pudieran diferenciarse en células beta pancreáticas y que hasta actualmente toda la experimentación va que no se está consiguiendo nada todavía. Todos estos cultivos de células madre que se están haciendo son todos estudios muy prometedores, pero no es el día. Pero sí es verdad que pudiera haber una mejoría y siempre esa mejoría se producirá por una neutralización de antioxidantes, de radicales libres y dejarle que funcione poco a poco. Es decir, en la diabetes tipo 2, cuando alguien está enfermo, lo mandamos a la cama. Y cuando hay un páncreas que está sobrecargado de trabajo, sobresaturado de demanda y que está enfermo, dejémoslo en reposo. ¿Y cómo se queda un páncreas en reposo? Pues quitémosle los hidratos de carbono, alimentémonos de grasa y de proteínas, que no pasa nada por alimentarse de buenas gambas, buen jamón y buenas cosas de estas, que también son interesantes.